Era el año de 1931 y la costa caribeña de Colombia ardía bajo un sol implacable que hacía la arena casi imposible de pisar. Aquella mañana de marzo, cuando el calor ya hacía temblar el aire sobre las dunas, Carmen despertó con un presentimiento que le heló la espalda a pesar del calor sofocante. No fue el llanto de hambre de sus 5 hijos lo que la despertó, aunque ese sonido le era tan familiar como su propia respiración. No fue el ruido de las olas rompiendo en las piedras negras de la playa, un sonido que ella conocía desde niña. Fue algo diferente, algo que no pertenecía a aquella costa olvidada de La Guajira. Un chirrido profundo, metálico, como si alguna criatura gigantesca estuviera respirando con dificultad. Un gemido que venía del mar y hacía vibrar el suelo de tierra apisonada de su miserable choza. Carmen se levantó del catre fústico donde dormía, con sus hijos amontonados como animales buscando protección. El más pequeño, Pedro, de apenas 10 meses, lloraba demasiado débil. Un llanto que ya no tenía fuerza. El llanto de un niño que hacía días no recibía leche suficiente. A su lado, envueltos en trapos que un día fueron sábanas, estaban los otros 4. Rafael, el mayor con sus 11 años, fingía estar dormido, pero Carmen veía sus hombros tensos, sabía que el niño estaba despierto, cargando un peso que ninguna criatura debería cargar. Las otras 3, niñas de 7, 5 y 3 años, respiraban con dificultad en el calor sofocante de la madrugada. Francisca, Isabel y la pequeña Concepción, 3 bocas que ella no conseguía alimentar, 3 pares de ojos que la miraban con una confianza que le partía el corazón. Hacía 7 meses que el mar había devorado a su marido Juan, 7 meses desde que una tormenta sin aviso había volcado su balsa de pesca y lo había arrastrado al fondo, junto con las redes que eran su única forma de sustento. Juan era fuerte como un toro, tenía brazos capaces de tirar de redes llenas de peces durante horas sin cansarse. Pero el mar no respeta fuerza ni coraje. El mar toma lo que quiere y devuelve solo silencio y viudez. Ahora Carmen estaba sola, completamente sola, en un mundo que no tenía piedad de mujeres sin marido y sin dinero. La balsa de pesca de Juan se había perdido también, o al menos eso decían. Carmen sospechaba que alguien la había encontrado y guardado para sí, pero no tenía cómo probar nada. Todo lo que quedaba de él era una camisa de algodón descolorida colgada en un clavo en la pared de tapial, manchada de sal y sudor, un fantasma de tela que aún guardaba su olor. Y entonces estaba el coronel Antonio, el dueño de todas las tierras alrededor de la aldea, el hombre que controlaba las balsas de pesca, la tienda de abarrotes y prácticamente la vida de todos los que vivían en aquella franja olvidada del litoral. El coronel Antonio no era coronel de rango militar, sino de poder, de esos hombres que se autoproclamaban dueños de todo y que nadie osaba contestar. Era un hombre de manos gruesas y ojos sin calidez, que fumaba puros caros mientras veía a los niños de la aldea pasar hambre. 3 días antes, él había acorralado a Carmen cerca del pozo comunitario, su sombra enorme bloqueando el sol de la tarde. Había venido a cobrar la deuda de Juan, una deuda que había crecido mágicamente después de su muerte, inflada por intereses que no tenían sentido, por cuerdas y anzuelos que ahora descansaban en el fondo del océano junto con el cuerpo de su marido. El coronel Antonio no quería el dinero que ella no tenía. Carmen lo sabía. Lo que él quería era el terreno donde estaba su choza. Quería expulsarla de allí. Quería verla de rodillas implorando. Quería su dignidad rota a sus pies. El ultimátum había sido claro, pronunciado con aquella voz arrastrada y venenosa que él usaba cuando estaba siendo cruel. Tienes hasta el atardecer de mañana para pagar todo lo que tu difunto debía, Carmen, cada centavo. Si no pagas, te echo a ti y a esa manada de mocosos de esta tierra. Irán a dormir en la arena con los cangrejos. Él había escupido en el suelo después de hablar, un escupitajo espeso que había quedado allí en la arena como una marca de desprecio.
Carmen había apretado los puños hasta que las uñas se le clavaron en la carne de sus palmas, pero no había dicho nada. ¿Qué podría decir? No tenía ni un centavo, no tenía una semilla para plantar, no tenía nada más que el amor desesperado por sus hijos y la certeza de que el mundo era injusto y cruel. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes sentir el peso de esa desesperanza? Saber que tus hijos están muriendo de hambre poco a poco y no tienes absolutamente nada que ofrecerles, ninguna esperanza, ningún camino, solo el vacío del mañana que se acerca como una sentencia de muerte. Carmen apretó los dientes y salió de la choza. El aire afuera estaba pesado, húmedo, cargado de aquel olor a sal mezclado con lodo de los manglares cercanos. La luna aún estaba en el cielo, una luna menguante que apenas iluminaba las dunas. Pero había algo diferente en el aire, algo que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. El chirrido metálico volvió, más alto ahora, acompañado de un chasquido profundo que resonó por la playa desierta. Carmen caminó en dirección al sonido, sus pies descalzos hundiéndose en la arena aún tibia del día anterior. La niebla de la madrugada comenzaba a formarse sobre el mar, aquella neblina espesa que venía del océano en los días más calurosos y cubría todo con un velo blanco y fantasmagórico. Ella caminó más rápido, su corazón latiendo desacompasado, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. ¿Restos de alguna balsa de pesca? ¿Peces varados que pudiera recoger antes de que otros los vieran? Cualquier cosa serviría, cualquier migaja que el mar lanzara en su dirección sería bienvenida. Pero cuando la niebla se abrió por un instante, lo que Carmen vio la hizo detenerse completamente, congelada en el lugar con el corazón subiéndole a la garganta. Allí, varado en la arena dorada de la playa como una aparición imposible, estaba un barco. No era una balsa de pesca rota, no era un bote de pesca destruido por la tormenta, era un barco de verdad, enorme, pintado de un blanco que brillaba incluso con la luz tenue de la madrugada, con mástiles altos y una estructura que parecía salida de un sueño o de una pesadilla. El barco estaba perfectamente intacto, varado de forma casi delicada en la arena, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. No había señales de naufragio, ninguna madera rota, ninguna vela rasgada. Estaba simplemente allí, silencioso e imponente, completamente fuera de lugar en aquella playa pobre y olvidada. En el casco, letras doradas medio borradas por la sal decían «Estrella de la mañana». Carmen sintió un escalofrío violento recorrer su cuerpo entero. Era un barco de gente rica, de esos que transportaban a señores de la capital, personas que ella solo había visto de lejos cuando pasaban por la aldea en sus lujosas carrozas. ¿Qué hacía un barco así allí, abandonado, sin nadie alrededor? ¿Dónde estaba la tripulación? ¿Dónde estaban los dueños? El silencio alrededor del barco era absoluto y antinatural, como si hasta las gaviotas tuvieran miedo de acercarse. Carmen dio un paso hacia atrás, su instinto gritándole que huyera, que regresara corriendo a la seguridad de la choza y fingiera que nunca había visto aquello. Esto no era para ella. Esto era del mundo de los ricos, de los poderosos, un mundo que solo traía desgracia para gente pobre como ella. Pero entonces la imagen de sus 5 hijos volvió a su mente con fuerza brutal. Pedro llorando de hambre, aquel llanto débil y agudo que no paraba nunca. Rafael fingiendo ser fuerte cuando era solo un niño asustado. Las niñas, con sus barriguitas hinchadas por la desnutrición, sus ojitos hundidos que parecían demasiado grandes para sus rostros delgados, y la voz del coronel Antonio resonando en sus oídos como una campana de muerte, hasta el atardecer de mañana. ¿Qué tenía ella que perder? Ya estaba condenada, ya estaba muerta, solo que aún no había caído. Este barco, esta cosa imposible y aterradora, era la única puerta que se había abierto para ella en 7 meses de miseria absoluta. Tal vez hubiera algo allí dentro, alguna cosa de valor que pudiera cambiar, vender, empeñar en el pueblo vecino,
Una cuerda gruesa, un trozo de metal, herramientas, cualquier cosa. Carmen respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire salado de la madrugada, y se acercó al casco blanco del barco. Una escalera de cuerda colgaba de lateral, balanceándose suavemente con la brisa que venía del mar, como una invitación o como una trampa. Carmen miró a su alrededor una última vez, asegurándose de que estaba sola en la playa. La aldea aún dormía. Nadie se despertaba tan temprano, ni siquiera los pescadores más dedicados. Agarró la cuerda áspera con sus manos callosas, manos que habían lavado ropa hasta sangrar, que habían recogido mariscos en las piedras cortantes, que habían enterrado a un marido demasiado joven para morir. Comenzó a subir. La cuerda era fuerte, más fuerte que cualquier cuerda que ella hubiera tocado, y olía a alquitrán y a sal. Cada paso era un esfuerzo, sus músculos protestando después de días comiendo solo harina gruesa mezclada con agua. Cuando finalmente puso un pie en la cubierta del barco, el olor la golpeó como un puñetazo. No era solo olor a mar o a madera mojada, era un perfume intenso y empalagoso, olor a flores exóticas que ella no conocía, olor a madera barnizada cara, olor a vino derramado y a comida pudriéndose. Pero por debajo de todo eso, había algo más siniestro, un olor metálico y dulzón que ella reconoció inmediatamente porque ya lo había sentido antes cuando ayudaban a preparar cuerpos para el entierro en la aldea, el olor inconfundible de sangre vieja y seca. La cubierta era una escena de caos lujoso. Había almohadones de terciopelo esparcidos por el suelo de madera pulida, manchados de agua de mar y de algo más oscuro. Una mesa larga de madera noble estaba volcada de lado con platos de porcelana caros rotos alrededor, algunos aún con restos de comida pegada. Copas de cristal estaban esparcidas por todas partes, algunas aún de pie, otras rodando lentamente con el balanceo casi imperceptible del barco encallado. Era una fiesta interrumpida bruscamente, una huida desesperada, una escena de terror congelada en el tiempo. Carmen pisó con cuidado entre los destrozos, sus pies descalzos sintiendo la madera lisa y cara bajo sus plantas callosas. Nunca había pisado nada así, nada tan suave y bien hecho. Era como andar sobre una superficie que no pertenecía al mismo mundo que ella conocía. Vio la puerta del camarote principal entreabierta, un rectángulo de oscuridad profunda en la pared blanca inmaculada del barco. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos, un tambor de miedo y adrenalina que no paraba. ¿Debería entrar? Cada instinto que tenía le gritaba que diera media vuelta y huyera de aquel lugar maldito. Pero la necesidad era más fuerte que el miedo. El hambre de sus hijos era más real que cualquier fantasma. Carmen empujó la puerta despacio y ésta se abrió con un crujido agudo que resonó por el silencio del barco como un grito. El interior del camarote era aún más opulento que la cubierta. El suelo estaba cubierto con una alfombra gruesa que amortiguaba sus pasos, una alfombra con diseños intrincados en colores que ella ni siquiera sabía que existían. Las paredes brillaban con un barniz dorado que reflejaba la poca luz que entraba por la puerta. En el centro del camarote había una cama gigantesca, más grande que toda el área donde dormía su familia, cubierta con sábanas de seda que parecían agua congelada. Las sábanas estaban completamente deshechas y tiradas en el suelo, manchadas con algo oscuro que formaba patrones siniestros en la tela clara. Parecía que alguien había salido corriendo de allí en mitad de la noche, huyendo de algo terrible. Un baúl de madera oscura estaba abierto en la esquina, con ropa cara de hombre y mujer esparcida alrededor, como si hubieran sido revisadas a toda prisa o como si alguien hubiera buscado algo específico y no le importara el desorden que dejaba atrás. Y entonces Carmen vio algo que le heló la sangre en las venas y le revolvió el estómago. En el suelo, medio escondido bajo un trozo de seda caído, había un zapatito pequeño de cuero negro brillante. Un zapato de niño pequeño, bien hecho, del tipo que solo los hijos de familias ricas usaban en las fiestas de la iglesia. Solo un zapato, solo, abandonado allí como una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba el niño que usaba ese zapato? ¿Dónde estaba el par?
La imagen de Pedro, su bebé de 10 meses siempre descalzo, porque ella no tenía dinero ni siquiera para sandalias de paja, invadió su mente con dolorosa fuerza. Carmen se obligó a desviar la mirada del zapato, sintiendo lágrimas cálidas picar sus ojos. No podía pensar en eso ahora, no podía dejar que la imaginación la llevara a lugares oscuros. Había venido aquí para encontrar algo que pudiera salvar a su familia, y eso era lo que iba a hacer. Su mirada recorrió el camarote hasta posarse en un escritorio de madera pulida apoyado en la pared. A diferencia del resto de la habitación, el escritorio estaba relativamente intacto. Sobre él había una pluma de tinta volcada, un charco de tinta negra esparcido por la madera cara y un libro grueso encuadernado en cuero marrón oscuro. Carmen se acercó despacio. Era un diario de a bordo, uno de esos libros donde los capitanes de barcos escribían sobre los viajes. Estaba abierto en la última página, la tinta aún fresca en algunas partes como si hubiera sido escrita hacía pocas horas. Carmen no sabía leer muy bien, solo su nombre y algunas palabras simples que el cura de la aldea le había enseñado cuando era niña. Pero ella reconocía letras, reconocía cuando algo estaba escrito con prisa y desesperación. Las letras en la página eran irregulares, manchadas, escritas por una mano que temblaba violentamente. Ella necesitaba a alguien que supiera leer, pero no había nadie. Sus hijos no sabían leer, eran analfabetos como ella. Pero entonces recordó a Rafael, su hijo mayor de 11 años. El cura había empezado a enseñar al niño hacía algunos meses, antes de que Juan muriera y todo se desmoronara. Rafael sabía algunas palabras, quizá conseguiría descifrar aquello. Carmen cogió el libro con cuidado, sintiendo el peso del cuero en sus manos. Estaba a punto de salir del camarote cuando su mirada fue atraída por una puerta menor al fondo de la habitación, una puerta que probablemente llevaba a la cocina del barco. El hambre era más urgente que la curiosidad. Si había un diario, había gente rica aquí, y la gente rica siempre tenía comida, mucha comida. Carmen atravesó el camarote y abrió la puerta de la cocina. Lo que vio la hizo soltar un gemido involuntario de asombro y alivio. La cocina era un tesoro de abundancia obscena. Había comida por todas partes, más comida de la que ella había visto en toda su vida sumada. Latas de conserva apiladas en estanterías, latas con etiquetas coloridas escritas en lenguas extranjeras que ella no conocía. Sardinas portuguesas, melocotones en almíbar, carne enlatada, leche condensada. Había sacos de harina de trigo fina, blanca como la nieve, completamente diferente de la harina gruesa y oscura que ella conseguía comprar cuando tenía dinero. Había azúcar cristalizada en botes de cristal, café en grano que exhalaba un aroma rico e intenso. Había incluso chocolate en barras, un lujo que sus hijos nunca habían probado. Las lágrimas que Carmen había contenido hasta ahora finalmente cayeron, corriendo libremente por su rostro flaco y quemado por el sol. Era comida suficiente para alimentar a su familia durante meses, quizás durante un año entero. Era la diferencia entre la vida y la muerte, entre ver a sus hijos morir de hambre o verlos crecer fuertes y sanos. Carmen empezó a coger las latas con manos temblorosas, llenando los bolsillos profundos de su falda de percal espampado descolorida, cogiendo todo lo que conseguía cargar. Pero entonces, al mover un saco grande de harina que estaba caído en el suelo cubriendo parte de las tablas, oyó un sonido hueco. Una de las tablas del suelo sonó diferente de las otras cuando ella la pisó. No era el sonido sólido de madera firmemente clavada, sino un sonido vacío, como si hubiera un espacio debajo. Carmen se arrodilló, su corazón acelerándose de nuevo. Usando el cuchillo que siempre llevaba atada a la cintura, su única herramienta y arma, comenzó a hacer palanca en la tabla. La madera cedió con un gemido sordo, revelando un compartimento oscuro y estrecho excavado en el casco del barco. Era un escondite, un lugar secreto donde alguien había guardado algo demasiado valioso para dejar a la vista. Con las manos temblándole tanto que apenas podía controlar sus movimientos, Carmen metió la mano en el agujero oscuro. Sus dedos tocaron algo frío y liso, madera pulida. Era una caja,
pesada, del tamaño de una caja de zapatos, pero mucho más pesada. Sacó la caja del escondite y la puso en el suelo de la cocina con la poca luz que entraba por la puerta. La caja era de madera oscura, casi negra, con detalles de metal dorado en los bordes. No tenía candado, solo un cierre simple. El corazón de Carmen latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. Sus manos sudorosas resbalaron en el cierre 2 veces antes de lograr abrirlo. Cuando levantó la tapa, tuvo que cubrirse la boca para no gritar. No era oro en lingotes como había imaginado. Era algo aún más valioso, más peligroso: joyas. La caja estaba llena de joyas que brillaban incluso con la luz tenue de la cocina del barco. Collares de perlas enormes, cada perla del tamaño de una aceituna gorda. Anillos con piedras verdes que parecían capturar la luz y multiplicarla. Piedras rojas que brillaban como brasas de fuego. Pendientes de diamantes que parecían gotas de luz congelada. Broches elaborados en forma de flores y animales, todos incrustados de piedras preciosas. Todo estaba envuelto en trozos de terciopelo negro, organizado con cuidado, por manos que sabían exactamente el valor de lo que guardaban. Era la riqueza de generaciones. Era más dinero del que existía en toda la aldea donde ella vivía, quizás más dinero del que pudiera gastar en 10 vidas. Carmen miró sus propias manos, manos sucias y callosas con uñas rotas y manchas de sol, y sintió un profundo vértigo. Esto no era una bendición, era una maldición. Era el tipo de tesoro por el cual los hombres matarían sin dudar, por el cual familias enteras eran destruidas. Ahora el zapato de niño abandonado, el olor a sangre vieja en las sábanas de seda y la tinta fresca en el diario de a bordo cobraban un sentido terrible y completo. Este barco no solo estaba abandonado, era el escenario de un crimen. Alguien había robado estas joyas, alguien había hecho algo horrible aquí, y ese alguien probablemente todavía andaba cerca, esperando para volver y recuperar su sangriento premio. ¿Y si ese alguien fuera el coronel Antonio? Él tenía poder suficiente para hacer cualquier cosa, para matar a cualquiera, para esconder cualquier crimen. La aldea entera vivía bajo su control. Si él estaba involucrado en esto, entonces ella acababa de firmar su propia sentencia de muerte al poner los pies en este barco. Pero incluso sabiendo esto, incluso sintiendo el peligro como un peso físico aplastando su pecho, Carmen no pudo simplemente cerrar la caja e irse. Sus hijos se estaban muriendo de hambre. Pedro lloraba de hambre todas las noches hasta que su voz se ponía ronca. Rafael tenía 11 años, pero parecía de 8 de tan desnutrido. Las niñas tenían barrigas hinchadas y brazos delgados como palillos. Antes de que descubras lo que le pasó a Carmen y sus elecciones imposibles, necesito pedirte una cosa. Si esta historia está tocando tu corazón, si estás sintiendo la angustia de esta madre desesperada, deja un like aquí en el video y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, con sinceridad de corazón, ¿qué habías en el lugar de Carmen? Si encontraras un tesoro así, sabiendo que fue robado, sabiendo que puede ser peligroso, pero viendo a tus hijos morir de hambre frente a ti, ¿cuál sería tu elección? ¿Lo tomas o lo dejas? Comenta abajo porque realmente quiero saber qué pasa por tu cabeza. Carmen tomó una decisión en una fracción de segundo, guiada más por la desesperación que por la razón. No podía llevar la caja entera, era demasiado grande, demasiado pesada, imposible de esconder. Sería una sentencia de muerte inmediata si alguien la viera cargando aquello. Pero tampoco podía dejarlo todo atrás, no podía desperdiciar esta única oportunidad que el destino había puesto en su camino. Su mano temblorosa se sumergió en el terciopelo negro, apartando un pesado collar de esmeraldas. Sus dedos buscaron algo pequeño, algo que pudiera esconder en la ropa, algo que pudiera coser en el forro de su vestido o en la manta de Pedro. Encontró un anillo, grueso y pesado, con una enorme piedra roja en el centro rodeada por pequeños diamantes que centellaban como estrellas. Un rubí, aunque ella no supiera el nombre correcto de la piedra. Tomó el anillo y lo apretó con fuerza en su puño cerrado. El metal era frío como el hielo contra su piel caliente y sudorosa. Rápido, casi con violencia,
Metió el anillo dentro de su blusa, escondiéndolo en la tela áspera que cubría sus senos. La piedra fría contra su piel la hizo estremecer, pero se obligó a ignorar la sensación. Aquel anillo era su secreto mortal, su pecado y su salvación al mismo tiempo. Cerró la tapa de la caja de madera oscura rápidamente, como si el contenido pudiera saltar y delatarla. Volvió a colocar la caja en el escondite bajo el suelo y empujó la tabla suelta de nuevo a su lugar. Con el pie, arrastró el saco de harina caído para cubrir cualquier evidencia de que alguien había hurgado allí. Su corazón latía como un tambor de guerra, fuerte y demasiado rápido. Había cometido un pecado, había robado, se había convertido en una ladrona. ¿Pero qué más podía hacer? Dios la juzgaría, pero Dios no estaba allí para alimentar a Pedro o a Rafael o a las niñas. Carmen llenó sus brazos con latas de comida, tomando sardinas, carne en conserva, leche condensada, melocotones en almíbar, todo lo que podía sostener. El peso era reconfortante, era real, era la promesa de al menos algunas semanas sin ver a sus hijos llorar de hambre. También tomó el diario de a bordo de cuero marrón que había dejado encima de un mostrador de la cocina. Algo le decía que aquel libro era importante, que las palabras escritas en él podían ser su protección o su ruina. Salió de la cocina cargada como un burro de carga, atravesó el camarote principal nuevamente, evitando mirar el zapato de niño que aún estaba caído en la alfombra lujosa. Cada paso sobre aquella alfombra suave parecía un sacrilegio, como si estuviera profanando una tumba. El aire en el camarote estaba demasiado pesado, demasiado cargado con el olor a sangre y perfume. Necesitaba salir de allí, necesitaba el aire limpio de la playa, aunque fuera el aire caliente y salado del amanecer. Llegó a cubierta y se detuvo, respirando hondo, llenando sus pulmones con aire fresco. La niebla de la mañana estaba comenzando a disiparse, quemada por el sol que nacía en el horizonte. El cielo se estaba volviendo de un rosa pálido en el este, y la visibilidad estaba mejorando rápidamente. Carmen se acercó al borde del barco, preparándose para bajar por la escalera de cuerda, planeando mentalmente el camino más rápido de regreso a su choza. Necesitaba llegar allí antes de que alguien la viera, antes de que las preguntas comenzaran, antes de que el coronel Antonio descubriera el barco. Miró hacia abajo, a la playa, buscando el mejor lugar para aterrizar en la arena suave. Pero la playa no estaba vacía como ella esperaba. Su corazón se detuvo por completo, congelado en el pecho como si se hubiera vuelto piedra. Allí, parados en la arena húmeda a solo unos metros del casco del barco, estaban 3 hombres. No eran pescadores comunes despertando temprano para trabajar. Eran 3 figuras inmóviles y amenazadoras que la observaban con una calma antinatural. En el centro, imposible de no reconocer incluso de lejos, estaba el coronel Antonio. No estaba sorprendido de ver el barco allí, no estaba curioso o asustado. Estaba tranquilo, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho, el sombrero de paja en la cabeza, proyectando una sombra sobre sus ojos pequeños y duros. A su lado estaban José el Mudo y Benito Cara de Cuchillo, los 2 matones que ejecutaban las órdenes sucias del coronel sin hacer preguntas. José el Mudo no era realmente mudo, pero hablaba tan poco que la gente había olvidado el sonido de su voz. Benito tenía una cicatriz profunda que iba de la frente hasta la barbilla, cortándole el rostro por la mitad. El presente de una pelea con machete que había ganado matando al oponente. Eran hombres peligrosos, hombres que ya habían hecho desaparecer a otros pescadores en el mar y que nadie en la aldea osaba denunciar. Los 3 estaban allí, parados esperando. No estaban sorprendidos de verla. Estaban esperando por ella, o por alguien. La verdad cayó sobre Carmen como un balde de agua fría. El barco no había llegado allí por casualidad. La marea no lo había traído por suerte. Coronel Antonio sabía que el barco estaba aquí. Quizás él mismo había guiado el barco hasta esta trampa de arena. Quizás él había hecho algo terrible con la tripulación y los pasajeros. Y ahora ella era la testigo.
la única persona además de él que había visto el interior del barco, que había visto el zapato del niño, que había encontrado el diario. Era la rata que había caído en la trampa, y el gato estaba allí abajo esperando para romperle el cuello. El anillo escondido en su blusa dejó de ser una esperanza y se transformó en un peso de plomo. Las latas de comida en sus brazos parecían anclas tirándola al fondo del mar. La voz del coronel Antonio cortó el aire de la mañana, tranquila y venenosa. No gritó porque no lo necesitaba. Su calma era mucho más aterradora que cualquier amenaza. «Sabía que el hambre te traería aquí, Carmen», dijo él, su voz llegando clara hasta la cubierta del barco. «Una mujer pobre no resiste la curiosidad. Hay cosas que el mar trae, y es mejor que uno deje que el mar se las lleve de vuelta, ¿entiendes? Pero siempre has sido demasiado terca para tu propio bien». José el Mudo y Benito Cara de Cuchillo no se movieron, permanecieron allí como estatuas de piedra oscura contra la arena clara, bloqueando cualquier posibilidad de fuga. Carmen sintió sus piernas temblar, pero se forzó a quedarse de pie. No iba a implorar, no iba a caer de rodillas, no iba a darle esa satisfacción. Coronel Antonio comenzó a caminar hacia la escalera de cuerda, sus pasos lentos y deliberados en la arena mojada. No tenía prisa alguna, sabía que ella no tenía a dónde correr. Comenzó a subir, un escalón a la vez, sus botas pesadas golpeando la madera del casco con un sonido hueco, que marcaba su aproximación como el tic-tac de un reloj contando los segundos finales de la vida de Carmen. Cuando puso ambos pies en la cubierta, el barco pareció hundirse un poco más en la arena, como si el peso de su presencia fuera físico y abrumador. Coronel Antonio era un hombre grande, no gordo, sino denso y sólido como madera noble, con hombros anchos y manos enormes que parecían capaces de romper huesos sin esfuerzo. Olía a tabaco de cuerda, a aguardiente barato y a ese olor a poder rancio de quien nunca ha sido desafiado en toda su vida. Sus ojos pequeños y oscuros barrieron la cubierta, notando los platos rotos, las copas de cristal caídas, la mesa volcada, toda esa opulencia en desorden. Entonces sus ojos se posaron en Carmen y en las latas de comida que ella sostenía contra el pecho como un escudo inútil. Carmen sintió el peso gélido del anillo contra su piel. Era una brasa de hielo quemando a través de la tela de su blusa, un secreto que gritaba por ser descubierto. Sus brazos temblaban sosteniendo las latas, y ella odiaba esa debilidad visible, odiaba que su cuerpo la traicionara mostrando su miedo. «Solo vine a buscar comida, coronel», logró decir ella, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. «Mis hijos no comen desde hace días. La marea trajo el barco. Pensé que nadie iba a necesitar estas latas, que estaban abandonadas». Ella quería parecer solo la viuda hambrienta, la madre desesperada que no representaba amenaza alguna. Quería que su miseria fuera un escudo, que la hiciera parecer demasiado pequeña, demasiado insignificante para ser un problema. Pero Coronel Antonio rió, una risa seca y sin humor, como piedras siendo aplastadas. «Abandonadas», repitió él, saboreando la palabra como si fuera algo amargo. «Nada aquí está abandonado, Carmen. Todo tiene dueño, y el dueño soy yo. Todo lo que el mar arroja a esta playa es mío por derecho». «Estás robando lo que es mío». Él dio un paso hacia ella, y Carmen instintivamente retrocedió, pero su espalda chocó contra la pared del camarote. No había a dónde correr en la cubierta estrecha. Los ojos del coronel Antonio se desviaron de ella y se fijaron en la puerta abierta del camarote principal, el lugar de donde ella acababa de salir. Sus ojos se estrecharon con sospecha y algo más, quizás preocupación. «¿Y qué más viste por ahí dentro, mujer? ¿Encontraste algo interesante? ¿Algo que brille?» Su voz había bajado, volviéndose íntima y mortal. Él sabía exactamente lo que había en el barco, sabía sobre las joyas. Este no era un encuentro casual, era una operación calculada,
y ella había tropezado justo en medio de ella. Coronel Antonio dio un paso más hacia el camarote y Carmen se movió sin pensar, bloqueando la entrada con su cuerpo delgado. Fue un movimiento instintivo, estúpido quizás, pero ella no pudo evitarlo. Algo dentro de ella, alguna chispa de dignidad que se negaba a morir, la hizo interponerse entre el coronel y aquel camarote lleno de secretos sangrientos. Ese pequeño acto de desafío cambió completamente la expresión en el rostro del coronel. La diversión cruel desapareció, reemplazada por una impaciencia fría y peligrosa. «Quítate de en medio, mujer», ordenó él, su voz bajando una octava, volviéndose más gruesa y amenazadora. «No me hagas quitarte del camino a la fuerza». Pero Carmen, con el hambre de sus hijos quemando en su vientre vacío y el ultimátum del atardecer pesando sobre sus hombros, sintió que algo se rompía dentro de ella. El miedo todavía estaba allí, enorme y paralizante, pero ahora estaba mezclado con una rabia que ella ni siquiera sabía que poseía. Una rabia contra este hombre que controlaba todo, que tomaba todo, que rompía familias y vidas sin pestañear. Una rabia contra un mundo que dejaba morir a los niños de hambre mientras barcos llenos de tesoros aparecían en las playas. «Sí», dijo ella, su voz temblorosa pero ganando fuerza con cada palabra. «Sí, encontré algo». Sus manos soltaron las latas de comida que cayeron en la cubierta con un estruendo metálico que resonó por el silencio de la mañana. Sus manos quedaron libres, excepto por una que sostenía el diario de a bordo de cuero marrón. Ella alzó el libro en el aire, sosteniéndolo como un arma o como un escudo. «Encontré esto aquí», dijo ella, su voz ahora más firme. «El libro del capitán. Y hay muchas cosas escritas aquí dentro. Tiene su nombre escrito aquí, Coronel Antonio». La reacción del coronel fue instantánea y reveladora. Su cuerpo entero se tensó como si le hubieran disparado. Sus ojos se fijaron en el libro de cuero con una intensidad que rozaba el pánico. Él dio un paso hacia atrás involuntariamente y Carmen vio algo que nunca pensó que vería: miedo en los ojos de aquel hombre. No era miedo de ella, sino miedo de lo que aquel libro representaba. Y entonces Carmen entendió con absoluta claridad: Coronel Antonio no sabía leer. Ella vio eso en la forma en que él miraba el libro, no como una fuente de información que él podía descifrar, sino como un objeto misterioso y amenazador, un símbolo de un poder que él no controlaba. La palabra escrita era el arma de los ricos, de los educados, de los curas y abogados, y ahora esa arma estaba en las manos de una viuda pobre que él había subestimado completamente. El miedo de Carmen no desapareció, pero fue atenuado por una claridad glacial. Ella había encontrado su debilidad, el único punto vulnerable en su armadura de poder absoluto. El capitán escribió todo. Ella mintió, manteniendo su voz firme aunque su corazón estuviera explotando en su pecho. Escribió sobre usted, sobre el acuerdo que hicieron, sobre cómo usted los traicionó. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión mortal. Ella vio la piel oscura del coronel volverse aún más oscura con la rabia que subía a su rostro. La palabra traicionó se quedó suspendida entre ellos como humo tóxico. Él no dijo nada inmediatamente. El silencio se estiró, pesado y denso, lleno de violencia contenida. Carmen sabía que él estaba calculando sus opciones. Podía matarla allí mismo, arrojarla al mar junto con el libro, hacer desaparecer el cuerpo como había hecho con tantos otros. Pero, ¿y sus 5 hijos esperando en la choza? ¿Y si ella le hubiera contado a alguien? ¿Y si el libro fuera solo una copia y el original estuviera escondido en otro lugar? La duda, por primera vez en la vida de aquel hombre acostumbrado a certezas absolutas, había entrado en su mente. Carmen vio esa duda y aprovechó. Movió el libro peligrosamente cerca del borde de la cubierta, sosteniéndolo sobre el agua gris que golpeaba suavemente contra el casco del barco. «Yo le doy el barco», dijo ella, haciendo que su voz sonara más confiada de lo que se sentía.
Todo lo que hay aquí dentro es suyo, las joyas, el oro, lo que sea que esa gente rica estuviera llevando. Ella hizo un gesto vago hacia el camarote, como si supiera de tesoros adicionales escondidos por todo el barco. Pero usted deja mi casa en paz, perdona la deuda de Juan y me da paso seguro en la próxima carreta que vaya para Cartagena, yo y mis 5 hijos. Ella acercó el libro aún más al borde, sobre el abismo gris del océano. O quemo este libro página por página y le cuento a cada pescador de la aldea lo que leí aquí dentro. Y luego se lo entrego al primer soldado del gobierno que aparezca por aquí. La palabra soldado fue elegida con cuidado. No dijo federal o policía, dijo soldado, evocando la imagen de hombres armados del ejército, hombres que no respondían al coronel, hombres que venían de fuera y hacían preguntas inconvenientes. El silencio que cayó sobre la cubierta era tan pesado que parecía sólido. El único sonido era el silbido suave del viento que comenzaba a soplar más fuerte con el sol naciente y el murmullo constante de las olas. Coronel Antonio la miró fijamente, sus ojos oscuros ahora sin la arrogancia casual que siempre tenían. Él estaba calculando, sopesando las opciones, midiendo cuánto riesgo ella realmente representaba. Carmen no respiraba. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. El libro en su mano temblaba visiblemente, pero ella mantenía el brazo extendido sobre el agua, lista para soltarlo si él hacía cualquier movimiento brusco en su dirección. Vio la furia absoluta en la mandíbula apretada del coronel, el músculo saltando rítmicamente bajo la piel curtida por el sol y el viento. Él la odiaba en ese momento. Odiaba haber sido acorralado, odiaba que una mujer sin nada hubiera logrado ponerlo en una posición de debilidad. Sus manos enormes se cerraron en puños tan apretados que los nudillos se pusieron blancos. Ella sabía que él quería aquel libro, quería arrancárselo de sus manos y romperle el cuello allí mismo, arrojarla al mar y decir que el barco fantasma se la había llevado, una víctima más de la Costa Malvita. Pero él no podía hacer eso. Carmen había sido demasiado astuta o demasiado desesperada, y a veces esas dos cosas son exactamente lo mismo. La palabra soldado había plantado una semilla de miedo real en su mente. Los soldados traían investigaciones, traían oficiales de uniforme que no se doblegaban al poder local. Y la traición de una familia rica de la capital, eso era un asunto completamente diferente a hacer desaparecer a un pescador pobre como Juan. Eso traía atención, el tipo de atención que incluso un coronel poderoso no quería. Lentamente, como si cada movimiento le costara un pedazo de su alma, Coronel Antonio asintió. Fue un movimiento casi imperceptible, solo una leve inclinación de cabeza. Pero para Carmen fue como ver el sol nacer después de la noche más larga de su vida. «Está bien», refunfuñó, y su voz era como piedra siendo arrastrada sobre vidrio roto. «Dame el libro y desaparece de mi vista. Tienes hasta el atardecer para subir a la carreta que va para Cartagena. Llévate a tus mocosos y vete. Pero si te veo en esta playa mañana por la mañana cuando el sol salga, el acuerdo termina y conocerás el fondo del mar, igual que lo conoció tu marido». La amenaza era real y específica, y Carmen sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Pero ella no movió el libro. El miedo la había vuelto más astuta de lo que jamás había sido. «No», dijo ella, y vio la sorpresa genuina brillando en los ojos del coronel. «El libro se queda conmigo. Se lo entregaré al carretero cuando yo y mis 5 hijos estemos sentados en la carreta y lejos de la aldea. Si algo nos pasa, si no llegamos en esa carreta, él tiene orden de llevar el libro directo al cuartel de la capital». Era una mentira construida sobre otra mentira, una torre de engaños edificada solo sobre desesperación pura. No había carretero esperando, no había acuerdo secreto, no había plan alguno, más allá de sobrevivir las próximas horas.
Pero la mentira sonó convincente incluso para sus propios oídos, quizás porque ella realmente creía que era capaz de hacer eso si lo necesitaba. Coronel Antonio la miró por un largo momento, y por primera vez en la vida de él, Carmen vio algo parecido a respeto cruzar su rostro. Era el respeto que un depredador tiene por otro depredador, el reconocimiento de que ella era más peligrosa de lo que él había imaginado. Soltó una risa corta que sonó más como un ladrido ronco. Eres más víbora de lo que pensé, Carmen. Tu madre debió haberte ahogado cuando naciste. Habría ahorrado problemas a todo el mundo. Pero él dio un paso a un lado, abriendo camino hacia la escalera de cuerda con un gesto amplio y burlón. Entonces vete, dijo. Recoge tu comida de mendigo y sal de mi barco, y llévate ese libro maldito contigo. Pero recuerda, mujer, tengo ojos en todas partes. Si abres esa boca a cualquier persona, si hablas cualquier cosa aparte de buenos días y buenas tardes, lo sabré. Y cuando lo sepa, no habrá libro que te salve. Tus hijos crecerán sin madre, igual que crecieron sin padre. Carmen no respondió. No confiaba en su propia voz para no temblar y revelar el terror que sentía. Manteniendo los ojos fijos en el coronel, ella se agachó lentamente y comenzó a recoger las latas de comida que había dejado caer, metiéndolas en los bolsillos profundos de su falda. Con el diario de a bordo pesado metido debajo del brazo y apretado contra su cuerpo, ella comenzó a caminar de espaldas en dirección a la escalera de cuerda, nunca quitando los ojos del coronel. Bajar fue una agonía de segundos que parecieron horas. Cada peldaño de la escalera de cuerda era una eternidad. Sus manos resbalaban en la cuerda áspera, sudadas de miedo. Las latas pesaban, el libro era un fardo torpe, y ella esperaba a cada segundo sentir las manos del coronel agarrando sus cabellos o un cuchillo entrando en su espalda. Cuando sus pies descalzos finalmente tocaron la arena mojada y firme de la playa, sintió un alivio tan profundo que sus rodillas casi cedieron. Pero no podía parar, no podía demostrar debilidad. Comenzó a caminar rápido en dirección a su choza, sin mirar hacia atrás, sin correr, porque correr sería admitir derrota y miedo. Había logrado dar solo 20 pasos cuando escuchó un estruendo violento detrás de ella, el sonido de madera partiéndose y un rugido de furia animal. No pudo resistir y miró por encima del hombro. Coronel Antonio, en un ataque de ira frustrada, había pateado la mesa de la cubierta con tanta fuerza que se despedazó. Pedazos de madera cara y platos de porcelana volaban en todas direcciones. José Mudo y Benito Cara de Cuchillo estaban ahora subiendo al barco, cargando barras de hierro y herramientas pesadas. «Encuentren», Coronel Antonio gritaba. Su voz ya no era calma y controlada, sino un grito salvaje de odio. «Desarmen ese barco maldito, tabla por tabla si es necesario. Quiero las joyas, quiero todo lo que tenga valor aquí». Carmen apretó el paso, casi corriendo ahora, su corazón latiendo tan rápido que ella creía que iba a explotar. El anillo escondido en su blusa quemaba contra su piel como un carbón al rojo vivo. Él estaba buscando las joyas que ella nunca había mencionado. Él iba a destruir el barco entero buscando el tesoro que creía completamente suyo, sin saber que ella había robado una pieza, la pieza más valiosa y portátil, la llave para la libertad de su familia. El coronel pensaba que había ganado, que había asustado a la viuda idiota para que huyera con algunas latas de comida. No sabía que ella se llevaba mucho más que eso. Se llevaba su futuro, se llevaba la posibilidad de empezar de nuevo lejos de aquí, lejos de su alcance. El camino de regreso a la choza fue recorrido en un borrón de miedo y adrenalina. La niebla había desaparecido por completo ahora, y la dura luz de la mañana exponía cada detalle miserable de la costa. Las rocas negras y afiladas que parecían dientes podridos de un gigante. Las chozas esparcidas como heridas en la arena. Cada sombra parecía un hombre del coronel esperando para emboscarla. Cada sonido la hacía saltar del susto.
Cuando finalmente vio la puerta torcida de su choza, Carmen sintió las lágrimas calientes rodando por su rostro sucio. Empujó la puerta con fuerza, entró tropezando y la cerró tras de sí, atrancándola con el tronco podrido que usaban como cerradura. Sus 5 hijos se despertaron asustados con la entrada brusca, sus ojitos muy abiertos de miedo y confusión. Carmen se apoyó contra la pared de tapial, su pecho subiendo y bajando rápidamente, el diario de a bordo cayendo al suelo de tierra apisonada con un golpe sordo. Abrió su falda y dejó caer las latas de comida. Rodaron por el suelo de tierra haciendo ruido de metal contra piedra. Los 5 hijos soltaron gritos ahogados de alegría y sorpresa. Sardinas, duraznos en almíbar, carne enlatada, leche condensada. Era más comida de la que habían visto en meses. Rafael, el mayor, agarró una lata de duraznos y comenzó a intentar abrirla golpeándola contra una piedra. Los otros se aglomeraron alrededor, sus manitas sucias extendidas, sus bocas abiertas de anticipación. Pero Carmen no podía unirse a su alegría. Su mano fue instintivamente a la blusa, donde el anillo de rubí estaba escondido, presionando contra la piedra fría para asegurarse de que todavía estaba allí. Era real, todo había sido real. Ella había robado, había mentido, había desafiado al hombre más poderoso de la región, y de alguna forma había sobrevivido. Pero sobrevivir a la mañana no significaba sobrevivir al día. El coronel le había dado hasta el atardecer. Ella tenía quizás 10 horas, quizás menos, para juntar a sus hijos y salir de aquí para siempre. Rafael finalmente logró perforar la lata de duraznos usando una piedra afilada, y el caldo dulce comenzó a escurrir. Los niños metieron sus manos sucias en la lata, sacando pedazos de fruta suave y dorada, lamiendo el almíbar espeso, sus rostros transformándose con un placer que habían olvidado que existía. Era la primera vez en más de un año que comían algo dulce, algo que no era solo harina aguada o pescado podrido. Francisca, la niña de 7 años, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas delgadas mientras masticaba despacio, saboreando cada pedazo como si fuera el último. Carmen observaba, sintiendo un nudo inmenso en la garganta. Era por eso que había arriesgado todo. Era por esos momentos de alivio en los rostros de sus hijos, por esas lágrimas de alegría en lugar de lágrimas de dolor. Pero no había tiempo para sentimentalismos. No había tiempo para saborear esta pequeña victoria. «Rafael», dijo ella, y su voz salió como un látigo cortando el aire. «Dejen de comer ahora. Todos ustedes, paren, guarden esa comida». La alegría en los rostros de los niños murió instantáneamente, reemplazada por confusión y miedo. Carmen se arrodilló en el suelo de tierra y comenzó a meter las latas restantes en 2 sacos viejos de yute que usaban para cargar leña. «No tenemos tiempo», explicó, tratando de mantener la voz tranquila aunque su corazón estuviera a saltos. «Necesitamos salir de aquí, ahora, hoy. Nos vamos de esta aldea y no volveremos nunca más». «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Rafael, sus ojos de 11 años de repente pareciendo mucho más viejos y asustados. Él sabía que algo grave había sucedido, algo que lo había cambiado todo. «Lejos», Carmen respondió simplemente, «a un lugar donde nadie nos conoce, a un lugar donde podrán comer todos los días y dormir sin tener miedo». Ella no tenía idea si tal lugar existía, pero necesitaba creer que sí. Necesitaba creer que había algo mejor esperando más allá de esta costa miserable. Comenzó a juntar sus posesiones, que eran casi nada. Los catres rústicos donde dormían se quedarían, la olla de barro rajada también. No podían cargar nada que no fuera esencial. Tomó la pequeña imagen de San Antonio que había pertenecido a su abuela, la única cosa de valor sentimental que poseía, y la metió en su blusa junto con el anillo de rubí. La madera áspera de la estatuilla y el metal frío de la joya se tocaron contra su piel, una representando fe, la otra representando pecado,
las dos igualmente necesarias para supervivencia. «Francisca, vas a cargar a Pedro en la espalda», Carmen ordenó, atando al bebé de 10 meses en la espalda de la niña de 7 años con un paño viejo. Pedro estaba demasiado callado, demasiado débil. Sus ojitos grandes no enfocaban bien. Carmen rezó para que la comida que acababan de comer le diera fuerza suficiente para aguantar el viaje. «Rafael, tú cargas un saco». «Yo cargo el otro. Isabel y Concepción, ustedes dos caminan entre nosotros y no sueltan mi falda por nada, ¿entendieron?». Los niños asintieron con la cabeza, sus rostros pálidos y serios. Ellas sabían cuando la situación era grave. Habían aprendido a leer el miedo en los ojos de su madre. Carmen tomó el diario de a bordo del suelo y lo metió en el saco junto con las latas. Era pesado e inútil, pero era también su única protección, su única moneda de cambio si el coronel cambiaba de idea y decidía cazarlos. Salieron de la choza en fila, una triste procesión de refugiados. Carmen ni siquiera miró hacia atrás. Dejó la puerta abierta, balanceándose con el viento que soplaba del mar. Aquel lugar había sido su hogar, el lugar donde había sido feliz con Juan, donde sus hijos habían nacido. Pero ahora era solo una prisión de la cual ella finalmente estaba escapando. El camino de la choza hasta la carretera principal era traicionero, más un sendero de cabras que un camino de verdad. Serpenteando a través de vegetación costera espinosa y raíces expuestas, Carmen iba adelante, abriendo camino, cargando un saco pesado de latas y el peso aún más pesado del miedo. Rafael venía detrás, cargando el otro saco y sujetando la mano de Concepción, la niña de 3 años. Isabel, de 5 años, se agarraba a la falda de Carmen con dedos desesperados. Francisca cerraba la fila, cargando a Pedro en la espalda, el bebé balanceándose con cada paso tambaleante de su hermana. Cada ruido hacía que Carmen se congelara, esperando ver a José el mudo o a Benito cara de cuchillo surgiendo entre los árboles. Cada vez que un pájaro volaba de las matas, su corazón le saltaba a la garganta. Sabía que el coronel podía haber cambiado de idea, podía haber decidido que era más seguro matarla y tomar el libro a la fuerza. Podía haber enviado a sus matones para seguirlos y hacer el trabajo sucio lejos de la vista de la aldea. El sol estaba subiendo rápido ahora, transformando la mañana en un horno. El calor era brutal, pesando sobre ellos como una manta mojada y caliente. Los niños comenzaron a quejarse, sus voces débiles pidiendo agua. Pero Carmen no podía parar. Cada minuto que pasaban cerca de la aldea era un minuto más de peligro. Tenían que llegar a la carretera principal, tenían que encontrar una carreta o un transporte que los llevara lejos de aquí. Miguel, el niño de 4 años, tropezó con una raíz expuesta y cayó de bruces en el suelo fangoso. Comenzó a llorar, un llanto fuerte y asustado. Carmen lo levantó con un tirón brusco, quizás más brusco de lo que pretendía, y le limpió el rostro con el dobladillo de su falda. «Deja de llorar», siseó, su voz más dura de lo que quería. «No podemos hacer ruido. Hay gente mala buscándonos. ¿Quieres que nos encuentren?». El niño se tragó el llanto. Sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas que resbalaban dejando senderos limpios en su rostro sucio. Carmen sintió una punzada de culpa, pero no podía permitirse ser suave ahora. La suavidad era un lujo que ella no podía permitirse. Continuaron caminando, un paso a la vez, a través del calor sofocante y la vegetación hostil. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue solo una hora, finalmente llegaron a la carretera principal. Era poco más que un camino de tierra batida, lleno de baches y piedras, pero era la única conexión entre su aldea olvidada y el resto del mundo. Carmen se detuvo a la sombra de un árbol grande, dejando que los niños descansaran por un momento. Se tiraron al suelo como muñecos de trapo, exhaustos, sudorosos, cubiertos de polvo. Pedro estaba durmiendo o desmayado en la espalda de Francisca, su cuerpecito blando y aterradoramente quieto. Carmen le puso la mano en su pequeño pecho y sintió el corazón latiendo. Débil pero constante, estaba vivo. Todos estaban vivos, por ahora. Ahora tenían que esperar.
esperar por una carreta o un transporte, cualquier vehículo que pasara y que aceptara llevarlos a Cartagena. Carmen no tenía dinero para pagar el pasaje, pero tenía el anillo. Podía intentar negociar, podía implorar, podía hacer lo que fuera necesario. El sol seguía subiendo y el calor se volvía cada vez más opresivo. Las horas se arrastraban. Los niños alternaban entre dormitar en la sombra y quejarse de sed y calor. Carmen mantenía vigilia en la carretera vacía, sus ojos fijos en el horizonte polvoriento, buscando cualquier señal de movimiento. Y entonces, cuando el sol estaba casi en medio del cielo, ella vio una nube de polvo a lo lejos, creciendo, acercándose. Un vehículo venía por la carretera. Carmen se levantó de un salto, su corazón disparado. «Despierten», les ordenó a los niños, «levántense ahora, alguien viene». Se levantaron tropezando, confusos y somnolientos. Carmen los posicionó en la orilla de la carretera, asegurándose de que estuvieran visibles. Necesitaba que quienquiera que estuviera conduciendo ese vehículo los viera, necesitaba que se detuvieran. A medida que el vehículo se acercaba, ella pudo distinguir los detalles. Era una carreta vieja tirada por 2 bueyes flacos, cargada con sacos de algo, probablemente harina o azúcar, yendo a la capital. El conductor era un hombre viejo y quemado por el sol, con un sombrero de paja tan viejo que estaba prácticamente desmoronándose. Carmen se puso en medio de la carretera, forzando a la carreta a detenerse o a atropellarla. Levantó las manos en un gesto de súplica. «Por favor, señor», gritó, su voz rajada por la sed y el desespero. «Por favor, pare». El hombre tiró de las riendas de los bueyes y la carreta disminuyó hasta detenerse completamente en una nube de polvo roja. Él miró a Carmen y a los 5 niños detrás de ella, con una expresión de desconfianza e irritación. «¿Qué quieres, mujer?», preguntó, su voz áspera como lija. «Tengo prisa, no tengo tiempo para charlar». «Necesito que el señor nos lleve a Cartagena», Carmen imploró, sintiendo las lágrimas picarle los ojos. «Yo y mis hijos». «Por favor, ya no tenemos dónde quedarnos aquí». El viejo frunció el ceño, sus ojos pequeños recorriendo el grupo miserable. «Viuda, ¿verdad?», dijo, más una afirmación que una pregunta. «Estás huyendo de algo». Carmen no negó, no había cómo negar. «¿Debías dinero? ¿Tocaste algo que no debías?». Carmen dudó, luego decidió por la verdad parcial. «El coronel de la aldea quiere mi tierra, amenazó con echarme. Solo quiero salir de aquí y empezar de nuevo en otro lugar». El viejo escupió a un lado, un escupitajo espeso y marrón de tabaco de mascar. «Conozco gente como ese tal coronel, la tierra está llena de ellos. Pero yo no trabajo gratis, mujer. Cartagena está lejos, me costará un día entero de viaje. ¿Tienes cómo pagar?». Carmen metió la mano dentro de la blusa, sus dedos encontrando el anillo frío. Por un momento dudó. Ese anillo era todo lo que tenían, era el secreto que podía destruirlos o salvarlos. Pero miró a sus hijos, a sus caritas quemadas por el sol y barriguitas vacías, y supo que no tenía elección. Sacó el anillo de rubí, sosteniéndolo en la palma abierta de la mano, donde brillaba con un fuego interno, incluso bajo la luz dura del mediodía. El viejo miró el anillo y sus ojos se abrieron de par en par. Se inclinó hacia adelante en el banco de la carreta, olvidando completamente la prisa que había mencionado momentos antes. «Santo Cristo, mujer», murmuró, su voz cambiando completamente de tono. «¿De dónde sacaste eso? Eso es rubí de verdad, eso vale una fortuna». Carmen cerró la mano rápidamente alrededor del anillo, escondiéndolo de la vista. «Es mío, de mi abuela», mintió, la mentira saliendo sorprendentemente fácil de sus labios. «Es lo único de valor que tengo. Llévenos a Cartagena y es suyo». El viejo la miró por un largo momento, sus ojos desconfiados recorriendo su rostro en busca de señales de engaño. Carmen sabía cómo debía verse, una viuda harapienta con 5 hijos hambrientos, sosteniendo un anillo que valía más que todo lo que ella podría ganar en 10 vidas de trabajo. La historia no tenía sentido, y el viejo lo sabía. Pero la codicia es un motivador poderoso.
y aquel anillo valía mucho más que cualquier carga de harina que él estaba transportando. «Está bien», dijo finalmente, tomando su decisión. «Pero si me estás engañando, si hay alguien viniendo detrás de ti por causa de este anillo robado, los arrojo a todos en la primera curva de la carretera. ¿Entendido?» «Entendido». Carmen asintió rápidamente, el alivio inundando su cuerpo como agua fría. «Nadie viene detrás de nosotros, lo juro por el alma de mi marido muerto». «Entonces suban atrás y quédense quietos. No quiero oír ni un pío de esos niños hasta que lleguemos». Carmen ayudó a los niños a subir en la parte trasera de la carreta entre los sacos pesados de harina. Eran sacos ásperos de yute que olían a moho y a grano viejo, pero para ellas era como acostarse en nubes. Rafael ayudó a tirar a las hermanas menores hacia arriba, mientras Carmen pasaba a Pedro, que aún estaba inconsciente o dormido. Cuando todos los niños estaban acomodados entre los sacos, Carmen subió por último, sus músculos protestando con el esfuerzo. El viejo chicoteó a los bueyes y la carreta comenzó a moverse con un tirón, las ruedas rechinando y gimiendo sobre la carretera llena de baches. Cada sacudida era dolorosa, cada bache que las ruedas encontraban hacía que todos se agitaran violentamente. Pero Carmen no se importaba. Se estaban moviendo, se estaban alejando de la aldea, alejándose del coronel Antonio y de sus matones asesinos, alejándose de aquella costa maldita que había tomado a su marido y casi había tomado a sus hijos también. Ella se giró para mirar hacia atrás una última vez, viendo la línea verde de la costa hacerse cada vez más pequeña en el horizonte polvoriento. El barco blanco, la estrella de la mañana, aún debía estar allí encallado en la arena, siendo despedazado tabla por los hombres del coronel, buscando desesperadamente el tesoro que ellos nunca encontrarían completo, porque una pieza, la pieza más valiosa, estaba aquí con ella, escondida nuevamente en su blusa. Carmen se permitió una pequeña sonrisa amarga. Había ganado. Contra todas las probabilidades, contra un hombre que lo controlaba todo, ella había ganado. No era una victoria gloriosa, no era algo sobre lo cual ella pudiera contar con orgullo. Era una victoria sucia, construida sobre robo y mentira y desesperación. Pero era una victoria de todos modos, y era suya. El viaje a Cartagena duró el día entero y parte de la noche. El sol cruzó el cielo lentamente, cosiéndolos en la parte trasera de la carreta abierta. Los niños alternaban entre dormir inquietos y quejarse de sed y hambre. Carmen abrió una de las latas de sardina que había robado del barco y dividió el contenido aceitoso entre las 5 bocas hambrientas. No era mucho, pero era algo. Pedro finalmente despertó y lloró por leche que ella no tenía para darle. Francisca, con su paciencia infinita de hermana mayor, masticó pedazos de sardina hasta que estuvieron suaves y los puso en la boca del bebé, que los succionó ávidamente. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas brillantes, colores tan hermosos que parecían una burla de su miseria. Carmen observó el atardecer a través de las lágrimas. Había escapado. El plazo del coronel había sido hasta el atardecer, y cuando el sol finalmente se ahogó en el horizonte, ella estaba a kilómetros de distancia, fuera de su alcance, libre de sus garras. Juan susurró al cielo que oscurecía, hablando con el fantasma de su marido muerto. «Lo logramos, lo salvé. Espero que estés orgulloso de mí, aun sabiendo cómo lo conseguí. Espero que entiendas que no tuve elección». La noche cayó completamente, y el viejo encendió un farol de queroseno que se balanceaba delante de la carreta, proyectando sombras danzantes en la carretera. Las estrellas comenzaron a aparecer, miles de ellas salpicando el cielo negro como plata derramada. Carmen nunca había visto tantas estrellas.
En la aldea, con el océano siempre presente, el cielo parecía más pequeño de alguna manera. Pero aquí, en el interior, viajando por carreteras desiertas, a través de campos y bosques, el cielo parecía infinito. Finalmente, cuando la luna estaba alta y la mayoría de los niños había caído en un sueño exhausto, Carmen vio luces a la distancia. Eran las luces de Cartagena, débiles y dispersas, pero inconfundibles. Civilización, una ciudad de verdad, no solo una aldea olvidada controlada por un tirano local. El viejo paró la carreta en las afueras de la ciudad, en una zona donde otros carreteros acampaban para la noche. «Fin de la línea, mujer», anunció, con voz cansada. «Cartagena está justo ahí. De aquí en adelante te las arreglas sola». Carmen bajó de la carreta con dificultad, sus piernas entumecidas después de horas sentada en la misma posición. Ayudó a los niños a bajar uno por uno, tomando a Pedro de Francisca y abrazándolo contra su pecho. El bebé estaba demasiado caliente, febril, y ella rezó para que fuera solo el calor del día y no alguna enfermedad peor. El viejo extendió la mano, esperando. «El anillo», recordó, sin rodeos. «Teníamos un acuerdo». Carmen se quitó el anillo de la blusa por segunda vez ese día. Por un momento lo sostuvo apretado, sintiendo su peso, el peso de todo lo que representaba, todo lo que había arriesgado para conseguirlo. Luego, con un movimiento rápido, antes de que pudiera cambiar de idea, lo puso en la palma áspera del viejo. Él levantó el anillo a la tenue luz del farol, examinándolo desde todos los ángulos, sus ojos brillando con codicia y satisfacción. «Es real», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Vale más que esta carreta y estos bueyes juntos. Me dará una vejez cómoda, eso sí». Se metió el anillo en el bolsillo profundo de sus pantalones sucios y miró a Carmen con algo que quizás era lástima. «Buena suerte, mujer. La vas a necesitar. Una viuda con 5 hijos y sin un centavo, en una ciudad que no conoce. Va a ser duro. Pero parece ser el tipo de persona que aguanta cosas duras». Carmen no respondió. Cogió los 2 sacos de yute con las latas de comida restantes, le dio uno a Rafael para que lo cargara y sostuvo el otro ella misma. Juntó a sus hijos a su alrededor como una gallina juntando polluelos y comenzó a caminar hacia las luces de la ciudad. No miró hacia atrás, no agradeció al viejo, simplemente caminó hacia adelante porque era la única dirección que quedaba. Cartagena era más grande que cualquier cosa que Carmen había visto. Incluso en las afueras, incluso en la periferia pobre donde llegaron, había más casas, más gente, más ruido del que existía en toda su aldea. Las calles eran de tierra apisonada, pero algunas eran lo suficientemente anchas para que 2 carretas pasaran lado a lado. Había vendedores ambulantes, incluso a esa hora tardía de la noche, vendiendo empanadas y arepas de carritos iluminados por faroles. El olor a comida frita hizo que el estómago de Carmen rugiera violentamente, y los niños miraron con ojos hambrientos y ansiosos. Pero Carmen no tenía un centavo. Había dado todo lo que poseía de valor por el transporte hasta aquí. Encontraron refugio esa primera noche bajo el marquesina de una iglesia cerrada. Carmen extendió los sacos de yute en el suelo de piedra fría y acostó a sus hijos en ellos, cubriéndolos con sus propios cuerpos para mantenerlos abrigados. Abrió una lata de duraznos en almíbar y dividió el contenido entre todos, cada niño recibiendo solo unos pocos trozos de fruta blanda y un sorbo de almíbar dulce. No era suficiente para llenar las barrigas, pero era suficiente para calmar el hambre, lo bastante como para que pudieran dormir. Carmen no durmió esa noche. Se quedó despierta, sentada con la espalda fría de la iglesia fría, sosteniendo a Pedro en su regazo. El bebé tenía fiebre alta ahora, su cuerpecito pequeño ardiendo como una brasa. Mojó un trozo de tela con agua de una fuente pública cercana y lo pasó por su frente, intentando bajar la temperatura. Rezó a todos los santos que conocía, prometió cualquier cosa, todo, si solo dejaban vivir a su bebé.
Las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro mientras acunaba a Pedro, cantando bajito las mismas canciones de cuna que su propia madre le había cantado cuando era pequeña. Cuando el sol salió al día siguiente, pintando el cielo de rosa y dorado, Pedro estaba un poco mejor. La fiebre había bajado y él conseguía abrir los ojos y mirarla. Carmen besó su frente húmeda repetidamente, murmurando agradecimientos a una divinidad que ella no estaba segura de si estaba escuchando. Los días siguientes fueron una lucha por la supervivencia en una ciudad que no los quería. Carmen buscó trabajo, golpeando puerta por puerta, ofreciendo sus servicios para lavar ropa, limpiar casas, cocinar, cualquier cosa. La mayoría de las puertas se le cerraron en la cara cuando veían que ella tenía 5 hijos dependiendo de ella. ¿Quién iba a contratar a una viuda con tanto equipaje? Pero finalmente, en una casa grande en el centro de la ciudad, la dueña, una señora anciana y devota, tuvo piedad de ella. Ofreció trabajo lavando ropa a cambio de un salario miserable, pero que al menos era algo. También ofreció una pequeña habitación en la parte trasera de la propiedad donde Carmen y sus hijos podían vivir. Era una habitación minúscula, apenas más grande que un armario, con un techo que goteaba cuando llovía y paredes finas como papel. Pero tenía una puerta que cerraba, tenía un suelo de cemento en lugar de tierra pisonada y estaba lejos del alcance del coronel Antonio. Era suficiente. Los meses pasaron lentamente. Carmen trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, sus manos constantemente sumergidas en agua fría y jabón cáustico hasta quedar agrietadas y sangrando. Rafael consiguió trabajo como repartidor en una panadería, corriendo por las calles de Cartagena con pan fresco equilibrado en una cesta sobre su cabeza. El dinero que ganaba era poco, pero ayudaba. Las niñas cuidaban de Pedro durante el día, turnándose para cargarlo cuando lloraba, alimentándolo con papilla ligera que Carmen preparaba antes de salir a trabajar. La vida era dura, más dura quizás de lo que había sido en la aldea, pero había una diferencia fundamental. Aquí eran libres. Nadie era dueño de ellos. Nadie amenazaba con expulsarlos si no pagaban deudas imposibles. Nadie controlaba cada aspecto de sus vidas. La libertad, Carmen descubrió, tenía un sabor amargo pero precioso. Y por la noche, cuando todos los niños estaban durmiendo, apiñados como cachorros en la pequeña habitación sofocante, Carmen sacaba el diario de a bordo de su escondite debajo de una tabla suelta en el suelo. Nunca había conseguido que nadie le leyera el libro completo. Rafael sabía leer solo lo básico, y ella no confiaba en nadie más con ese secreto. Pero a veces abría el libro en la última página, donde la caligrafía desesperada del capitán registraba los últimos momentos antes de la tragedia. Ella trazaba las letras con el dedo, imaginando las palabras, imaginando la historia completa que nunca sabría. También estaba el zapato, el pequeño zapato de cuero negro que había cogido del camarote del barco en el último momento, un impulso que ella no entendía completamente. Guardaba el zapato envuelto en un paño en el fondo de su único baúl de ropa. A veces lo sacaba y lo miraba, imaginando al niño o niña que lo había usado. ¿Sería un niño o una niña? ¿Cuántos años tendría? ¿Dónde estaría ahora? ¿Estaría vivo, escondido en algún lugar con los padres ricos que habían huido por la selva? ¿O habría encontrado el mismo destino que Juan, tragado por el mar implacable? Carmen nunca lo sabría, pero guardar aquel zapato parecía importante de alguna manera. Era un recordatorio de que siempre había historias más grandes, tragedias más grandes que la suya propia. Era un recordatorio de que la riqueza no protegía a nadie de la crueldad del mundo, que todo el mundo, rico o pobre, estaba vulnerable al destino y a la maldad de los hombres. Pasó un año, después 2. La vida en Cartagena nunca fue fácil, pero se hizo posible. Los niños crecieron. Rafael, a los 13 años, era casi un hombre, trabajando ahora en una fábrica de tejidos, ganando un salario que era pequeño pero constante. Francisca, a los 9, ayudaba a Carmen con el lavado de ropa, sus manitas pequeñas pero hábiles, frotando las manchas difíciles. Los otros niños también contribuían del modo que podían,
vendiendo frutas en la calle, llevando compras para señoras ricas, haciendo pequeños encargos. Pedro, milagrosamente, sobrevivió a los primeros años peligrosos y estaba creciendo como un niño saño y ruidoso de 3 años. Y entonces, en una tarde común de un día común, casi 3 años después de aquella mañana en la playa cuando Carmen había encontrado el barco fantasma, algo extraordinario sucedió. Carmen estaba en el lavadero en los fondos de la casa grande, frotando una sábana manchada contra la piedra áspera, cuando oyó voces agitadas que venían de la calle. Era inusual, porque aquel barrio era normalmente tranquilo durante el día. Curiosa, se secó las manos en el delantal mojado y fue hasta la puerta para ver qué estaba pasando. Había un grupo de personas reunidas alrededor de un hombre montado en un caballo flaco. El hombre estaba distribuyendo folletos, papeles impresos que entregaba a cualquiera que supiera leer. Carmen se acercó, quedándose en la periferia del grupo. No sabía leer lo suficientemente bien para descifrar los folletos, pero oía a la gente comentando entre sí. «Es sobre aquel caso de La Guajira», una mujer le estaba diciendo a otra. «Aquella familia rica que desapareció hace 3 años. Parece que finalmente encontraron el barco». Carmen sintió que la sangre se le helaba. Su corazón empezó a latir tan fuerte que pensó que todos alrededor podrían oírlo. Se acercó más, intentando escuchar mejor sin parecer sospechosamente interesada. «¿Qué les pasó?», preguntó otra persona. «Muertos», el hombre a caballo respondió solemnemente. «Todos muertos, la familia entera, el capitán, la tripulación. Fueron asesinados por bandidos que querían las joyas que estaban transportando. Encontraron los cuerpos en la selva, no muy lejos de donde el barco fue hallado encallado». Carmen tuvo que apoyarse en el muro de piedra más cercano, sus piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerla. Entonces era verdad, todos estaban muertos. El niño del zapato estaba muerto. El capitán que había escrito en el diario estaba muerto. Todos habían sido asesinados por codicia, por la misma codicia que ella había sentido cuando metió la mano en aquella caja de joyas y cogió el anillo. «¿Y el asesino?», preguntó alguien en la multitud. «¿Atraparon a quien hizo eso?». El hombre a caballo negó con la cabeza. «Dicen que fue un coronel Antonio local, pero cuando los soldados del gobierno fueron a arrestarlo, él había desaparecido. Huyó a la selva, parece, o quizás a la sierra, nadie sabe, pero la recompensa por el anillo de rubí de la familia aún sigue en pie. Es una joya muy específica, muy valiosa. Si alguien intenta venderla, será atrapado al instante». El mundo de Carmen giró violentamente. El anillo que ella había robado y dado a aquel carretero viejo, el anillo que había comprado su libertad y la vida de sus hijos. Era buscado, era evidencia de un crimen horrible. ¿Y si el viejo hubiera intentado venderlo? ¿Y si hubiera sido atrapado? ¿Y si, en este exacto momento, los soldados la estuvieran buscando, siguiendo el rastro del anillo de vuelta hasta la viuda con 5 hijos que había aparecido en Cartagena venida de ninguna parte? Carmen se alejó de la multitud tambaleándose, volviendo al lavadero en estado de choque. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el jabón. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer. ¿Debería desaparecer de nuevo? ¿Coger a los niños y huir a otra ciudad, siempre corriendo, siempre mirando por encima del hombro? ¿O debería quedarse quieta, rezar para que el viejo nunca hubiera intentado vender el anillo, o si lo hubiera intentado, que nunca lo conectara de vuelta a ella? Pero entonces, mientras frotaba mecánicamente la sábana contra la piedra, Carmen tuvo una revelación que la golpeó con la fuerza de una ola. El viejo no sabía su nombre, no sabía de dónde exactamente venía. Ella solo había dicho que era de una aldea en La Guajira, pero no había especificado cuál, no había dado detalles. Y ella era solo una viuda pobre más con hijos, indistinguible de miles de otras en toda la costa caribeña. A menos que alguien la buscara específicamente, a menos que Coronel Antonio de alguna forma hubiera sobrevivido y la delatara, ella estaba segura. Era solo una aguja en un pajar enorme.
Aquella noche, después de que todos los niños estaban durmiendo, Carmen cogió el diario de a bordo de su escondite. Lo miró por un largo tiempo, sintiendo el peso del cuero en sus manos. Este libro era peligroso. Contenía información que podía destruirla si caía en las manos equivocadas, pero también era la única prueba de lo que realmente había sucedido en aquel barco, la única voz de las víctimas. Carmen no sabía leer lo suficientemente bien para entender todo lo que estaba escrito allí, pero sabía que era importante. Tomó una decisión. A la mañana siguiente, su día libre, ella cogió el diario y caminó hasta la oficina del delegado de policía en el centro de Cartagena. Su corazón latía como un tambor mientras esperaba en una fila de personas con quejas y denuncias. Cuando finalmente llegó su turno, ella puso el diario en la mesa del oficial, un hombre de mediana edad con bigote espeso y ojos cansados. «Yo encontré esto», dijo simplemente. «Creo que pertenece a aquella familia que fue asesinada en La Guajira. Lo encontré en una playa hace 3 años. No sabía leer lo que estaba escrito, pero ahora sé que puede ser importante». El oficial cogió el libro, abriéndolo y hojeando las páginas con interés creciente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando llegó a la última entrada, la caligrafía desesperada mencionando nombres y traición. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó, su voz repentinamente afilada y desconfiada. «La marea lo trajo a la playa cerca de mi casa», Carmen respondió, manteniendo su voz firme y sus ojos directos. «Yo era una viuda con hijos para alimentar. Cogí unas latas de comida que encontré. No sabía que había gente muerta. Pensé que el barco había sido abandonado. Cuando vi este libro, lo guardé, pero no sabía qué hacer con él. Ahora que sé la historia, lo estoy entregando». El oficial la estudió por un largo momento, buscando señales de mentira. Carmen mantuvo su expresión neutra, humilde, la máscara perfecta de la campesina simple que se había topado con algo más grande que ella. Finalmente, el oficial asintió. «Hizo lo correcto trayéndolo aquí», dijo. «Este libro puede ser la evidencia que necesitamos para atrapar al resto de los culpables. Habrá una pequeña recompensa. Puede venir a buscarla la semana que viene». Carmen negó con la cabeza. «No necesito recompensa, señor. Solo quería hacer lo correcto. Solo quería que esas personas descansen en paz». Y antes de que él pudiera hacer más preguntas, antes de que la máscara pudiera resbalar, ella salió de la oficina, caminando rápido por las calles concurridas de Cartagena hasta desaparecer en la multitud anónima. Aquella noche, Carmen durmió mejor de lo que había dormido en 3 años. El peso del diario, el peso del secreto, había finalmente salido de sus hombros. Hermanos, había hecho lo que podía por las víctimas del barco. No era mucho, no traería a nadie de vuelta a la vida, pero era algo. Era un pequeño acto de justicia en un mundo que rara vez ofrecía justicia alguna. Los años siguieron pasando. Carmen envejeció rápidamente, como todas las mujeres pobres envejecen. Su rostro se surcó por el sol y el trabajo duro. Sus manos quedaron permanentemente torcidas por la artritis de décadas lavando ropa en agua fría. Pero sus hijos crecieron fuertes y sanos. Rafael se convirtió en supervisor en la fábrica textil, ganando suficiente dinero para alquilar una casa pequeña donde toda la familia podía vivir con más comodidad. Francisca se casó con un carpintero bueno y honesto y le dio a Carmen sus primeros nietos. Las otras criaturas también encontraron sus caminos, construyendo vidas que eran humildes pero dignas. Pedro, el bebé que casi había muerto aquella primera noche en Cartagena, creció y se convirtió en un hombre alto y fuerte que trabajaba en los muelles cargando sacos pesados, su cuerpo musculoso, un testimonio de cuán lejos habían llegado de aquella vida de hambre constante. Y Carmen, en su vejez, se sentaba en la baranda de la pequeña casa que ahora llamaba hogar y miraba a sus hijos y nietos jugando en el patio de tierra apisonada, y sabía que había valido la pena. Cada mentira que había contado, cada ley que había quebrado, cada pecado que había cometido aquella mañana nebulosa 3 décadas atrás, todo había valido la pena, porque había resultado en esto, en esta vida, en esta familia sobreviviendo y prosperando contra todas las probabilidades.
Nunca le contó a nadie la historia completa del barco. Llevó ese secreto consigo hasta la tumba. Pero a veces, cuando estaba sola, sacaba el pequeño zapato de cuero negro de su escondite, ahora agrietado y descolorido por el tiempo, y lo sostenía con reverencia. Rezaba por el alma de la criatura que lo había usado, por la familia que había sido destruida por la codicia. Pedía perdón por lo que había hecho, aun sabiendo que lo haría todo de nuevo si fuera necesario. Porque al final, la historia de Carmen no era sobre el barco fantasma o las joyas robadas o el coronel asesino. Era sobre una madre haciendo lo imposible para salvar a sus hijos. Era sobre supervivencia en su forma más cruda y desesperada. Era sobre encontrar luz en la oscuridad más profunda, incluso cuando esa luz venía de una fuente manchada de sangre. El barco había cambiado su vida para siempre. No la había hecho rica, pero le había dado algo más precioso que riqueza. Le había dado una oportunidad de empezar de nuevo. Le había dado la libertad de elegir su propio destino, en lugar de que su destino fuera elegido por hombres crueles y poderosos. Y al final, cuando Carmen finalmente cerró los ojos por última vez, a los 72 años, rodeada de hijos, nietos y bisnietos que la amaban, se fue con una sonrisa en los labios. Había vencido. Contra un mundo que hacía lo posible para aplastar a personas como ella había vencido. El verdadero tesoro nunca fueron las joyas, nunca fue el anillo de rubí que compró su pasaje a la libertad. El verdadero tesoro siempre fueron sus hijos, siempre fue la familia que ella protegió con uñas y dientes, siempre fue el amor feroz e inquebrantable de una madre que se negó a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Esa era la historia de la viuda y el barco fantasma. No era una historia bonita o cómoda. Era una historia sobre elecciones imposibles y el coraje desesperado necesario para hacerlas. Era una historia sobre el precio de la supervivencia y sobre cómo a veces hacer lo correcto significa romper todas las reglas. Y ahora, después de escuchar toda esta increíble jornada de Carmen, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué te enseñó esta historia? Para mí, muestra que la verdadera fuerza no viene de músculos o dinero, sino de la determinación de proteger a quienes amamos, incluso cuando el mundo entero conspira contra nosotros. Muestra que a veces la supervivencia exige de nosotros cosas que nunca pensamos ser capaces de hacer. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, si sentiste la lucha de Carmen como si fuera tu propia lucha, te pido que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Pero más importante que eso, quiero escucharte. Cuenta aquí en los comentarios qué momento de la historia te marcó más. ¿Fue cuando Carmen enfrentó al coronel en la cubierta del barco? ¿Fue cuando ella entregó el anillo para garantizar la fuga de sus hijos? ¿Fue cuando ella finalmente entregó el diario a las autoridades? ¿O fue otro momento que te hizo parar y pensar? Y si tienes una historia parecida, una historia de superación contra probabilidades imposibles, una historia sobre hacer elecciones difíciles para proteger a tu familia, compártela con nosotros aquí abajo. Nuestra comunidad está hecha de personas reales con historias reales, y cada historia compartida es una luz que puede iluminar el camino de alguien que está pasando por momentos difíciles ahora. A veces necesitamos recordar que no estamos solos, que otras personas ya han enfrentado tormentas terribles y han salido del otro lado, cicatrizadas pero vivas, heridas pero victoriosas. Así que no guardes esta historia solo para ti. Compártela con alguien que necesite escuchar que es posible empezar de nuevo, que es posible vencer incluso cuando todo parece perdido. La historia de Carmen ocurrió hace casi 100 años, pero el coraje que ella mostró es atemporal, es universal, es algo que resuena en cada uno de nosotros que ya ha tenido que luchar por algo importante. Gracias por ver hasta el final. Tu presencia aquí significa el mundo para mí. Hasta el próximo video. Y recuerda, no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega para aquellos que se niegan a rendirse.